es un compuesto heterogéneo, no homogéneo, para así mismo poder extraer la pureza del compuesto. Porque mediante esa pureza que hallemos ahí, hay otra vez que añadirle otro componente más como para limpiarlo y extraer más esa pureza, más acercarlo al 100%. Ya, así es más o menos que también vi yo aparte un video del café que explicaba, aparte de que él le hacía la emulgación, él extraía ese líquido y ese líquido le agregaba otro componente que no recuerdo que era si era etanol, y ahí, mediante eso ahí, lo volvía otra vez a hervir, o sea, en ebullición, y ese sobra ahí es prácticamente lo que quedaba del 100% de la pureza del compuesto, que en ese caso era la cafeína. Bien, bien. ¿Qué más puedo hablar de ahí? También habló de la extracción de esto, no sé cuánto, esto no me acuerdo muy bien ese nombre, pero ya, en ese consistía de, por ejemplo, que entraba el vapor y se tocaba como con agua fría y eso hacía que se condense para que llegue como una pureza. No sé si me logro entender o no, es que no sé cómo explicar, pero es Es la mediante lo que vi. extracción de Ya, Soxhlet. eso es otro tipo de extracción. También, es ahí. Entonces, ¿qué más le puedo comentar? O sea, ahí nos mostró lo que son algunos videos de los procedimientos, de cómo se iba haciendo cada uno. Uno de creo que también hablaba de que para poder nosotros, si es un compuesto sólido, por así decirlo, ya sólido, hay que triturarlo y hacerlo como que así, en más pequeñas, mejor va a ser la disolución y se va a poder extraer mejor la pureza del compuesto. ¿Qué más le puedo decir ahí? Creo que me faltaría explicar lo que es el ácido y base, que como le digo, no lo entendí muy bien. Entonces, no sé cómo explicarle esa parte de ahí. Ese ácido y base no entendí muy bien, pero sigo, en esa no sé cómo explicar. Ok, Jennifer, muchísimas gracias. Me gustó bastante tu participación. No es necesario que me digas lo de ácido base. La siguiente persona que ingrese a hacer su participación puede hablar un poquito sobre eso o quizás complementar lo que tú me dices. Veo que tenemos contigo una participación ya anterior, entonces con eso ya completarías tus 5 puntos. Bastante completa tu participación, por eso es que no te hago preguntas. Y quedó bastante comprendida la parte de extracción sólido-líquido, que es lo que a mí más me interesa que quede ese concepto entendido, de que utilizo solventes miscibles entre sí para yo poder comparar el analito de interés. Entonces genero una fase acuosa y una fase orgánica. La fase orgánica va a ser miscible con el analito y de esa manera lo puedo extraer mediante un embudo de captación. Y eso es más o menos lo que tú tratabas de explicar. Y la parte de extracción software también me gustó que yo les había mencionado sobre el contacto del sólido directamente con el solvente y por eso era importante triturar la muestra antes de ingresarla al dedal de celulosa donde voy a contener la muestra sólida. Y el aparato de Soxhlet básicamente consiste en un balón de destilación conectado a un aparato de Soxhlet donde voy a tener el material de celulosa con la muestra que voy a extraer el analito. Y luego tengo un condensador que me va a proporcionar un gradiente de temperatura para yo poder el solvente, que en este caso estaría ebulliendo, ingrese al condensador y por la diferencia de temperatura, esa pueda condensarse. Y hablábamos también que en el aparato de Soxhlet hablábamos por sifonadas. Entonces, el solvente va a ingresar, se va a condensar y no regresa inmediatamente al balón de destilación, sino que permite ese contacto directo con toda la muestra y una vez que el volumen exceda el nivel del sifón, entonces ocurre lo que sería la recirculación del solvente hacia el balón. Entonces, eso era básicamente un proceso de extracción por software. Y la ventaja de ese proceso es que yo puedo trabajar eh, sin consumir bastante solvente porque el solvente se va a ir saturando y se va recirculando alrededor de todo el sistema. Esa es una ventaja bastante buena de la extracción por software y que los rendimientos son lo suficientemente altos debido a que es un proceso que ocurre de manera continua, siempre está en recirculación el solvente. Pero también habíamos dicho que en la extracción por Soxhlet, eh, la muestra, al no estar en contacto directo con lo que sería el efecto térmico, únicamente lo que hago es por efecto de solubilidad extraer los analitos de interés. Entonces no tendría problema en trabajar con sustancias que sean termosensibles o termolábiles porque no van a estar en contacto directo con la temperatura. No va a haber un efecto térmico que me permita degradar esos componentes. Entonces era una ventaja a diferencia
el proceso de infusión o de cocción, que podríamos trabajar a altas temperaturas. Bien, gracias Jennifer, tienes tu puntaje completo. Paola también me dijo que quería participar. Ella puede complementar un poquito lo que tú estabas diciendo. Paola, sí. Buenas, buenos días, buenos Hola días, Paola, buenos días. ¿me Por favor, escucha? ayúdame encendiendo. Sí, sí te escucho. Sí. Ayúdame encendiendo tu cámara para iniciar la participación. Bueno, hola, buenos días. Buenos días, Paola. Bien, ¿Ya? ayúdanos ¿Yo dando puedo un comenzar? resumen. Sí. Sí, buenos días. Un poco lo que dijo mi compañera sobre la parte de la extracción de ácido base, podemos decir que son sustancias orgánicas que se mezclan con disolventes. Son sustancias orgánicas que se mezclan con disolventes, pero discúlpeme. A ver, se basa en mezclar una sustancia orgánica eh, con disolventes, pero que no se pueden mezclar entre sí mismas. Usted también mencionó que se basa en la propiedad y en el pH. También podemos decir que este, un ejemplo de esto puede ser, eh, ay, pues, nerviosa. Puedes revisar tu cuaderno, no es necesario que te lo aprendas de La memoria. extracción de ácido básico de base, es que lo tengo un poco desordenado, es como que no sé por eso inventar la idea completamente. Tenemos que la extracción de ácido de base son sustancias orgánicas. Estas sustancias son con disolventes que no se mezclan entre sí. Prácticamente son una mezcla invisible, ya que estos de aquí no se pueden mezclar. Eh, Esto puede ser como el agua en fase acuosa y también puede ser un éter o cloroformo en fase orgánica. ¿Qué más eh, también hubo la parte de que hay en la parte de sólido y líquido o un proceso como la maceración, la decocción y la infusión. La maceración es una mezcla que se deja reposar por 3 días en una agitación constante y una temperatura determinada. La decocción se calienta la muestra en agua hasta que llega a ebullición por aproximadamente unos 15 minutos y la infusión o sea, se aprovecha la volatilidad de los componentes y los extrae. También podemos un poco del método de Sosker. Mi compañera ya lo mencionó antes, pero también quiero hacer un poco lo que es que es prácticamente es un sólido líquido usado para extraer un componente de un solvente metido a un calentamiento hasta un reflujo por un lapso de tiempo. Ejemplo de esto tenemos las hojas, usted también mostró una imagen de un chorizo, de café, pero tipo lo que son, por ejemplo, el chorizo, hay que asegurar de triturarlo bien, que quede bien triturado para poder extraer la sustancia. También podemos decir que hay un principio, no me acuerdo si era de la extracción de Sosclat o era de otra parte, pero era como que lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar se disuelve en lo no polar. Bien, Paola. No Una sé qué pregunta. más podría agregar. Sí, vamos haciendo la parte de las preguntas.
Mencionaste que existen métodos como maceración, infusión y decocción. Entonces, ¿en qué se diferencia la maceración de la infusión y la infusión de la decocción? ¿Cuál es la diferencia? Más que nada en la parte de temperaturas, porque hablábamos que la maceración es en contacto de un solvente con la muestra, pero ¿qué pasa? Lo hago a temperatura ambiente, lo hago con calor. Asimismo con la infusión, es un contacto directo, caliento con la muestra y en la decocción, ¿qué pasaría con la temperatura? Más que nada, esa diferencia me gustaría que me expliques entre la maceración, infusión y decocción. Sé que la infusión se la hace a, exactamente no sé a qué temperatura, pero se lo hace a tipo a ebullición. O sea, sí tiene que estar tipo en agua caliente. La maceración, la maceración es como se deja reposar 3 días, supongo que debe estar en un clima como tipo templado, o sea que no haya humedad en sí. La infusión, la infusión, no está. La infusión, eh, la La infusión, decocción te falta, la decocción. mm, Ya, en la ah, infusión, por ejemplo, la nosotros decocción, calentamos la solventes, decocción, ajá, sí. ¿ya? Y ahí viene mi pregunta. La decocción también porque está, ¿Ya? Y ocurren con contacto directo con la muestra. ah, Esa es la diferencia entre infusión y decocción. Eso me gustaría que me explicaras un poco. ¿Qué pasa con la muestra en infusión y qué pasa con la muestra en decocción? ¿Si entra en contacto directo o en contacto directo con la fuente térmica o no? eh, En las dos se calienta el em, solvente, ¿verdad? Tanto en la infusión como en la decocción. En las dos se calienta. sí, las dos se calientan. Ya, pero la muestra, ahí me voy a preguntar, ¿cómo se llama el proceso donde yo caliento el solvente y la muestra que la tengo en un recipiente separado, a esta muestra le agrego el solvente en caliente? ¿Cómo se llamaría eso? Hagámoslo como el té que venden en los comisariatos. Tengo la bolsita, tengo el agua caliente y lo que hago es Ya. poner la bolsita de té en el agua caliente. No lo caliento directamente con la bolsa, sino que primero caliento el solvente, que sería el agua. ¿Eso qué proceso sería? ¿Un proceso de infusión o un proceso de decocción? De infusión, un Ya. proceso de infusión. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de decocción, hablamos cuando la muestra está en contacto directo con el solvente. Es decir, pongo digamos que las plantas de manzanilla las pongo directamente en el agua y junto con el agua es algo que hierva para poder extraer los componentes activos de la planta. Entonces, esa es la diferencia entre infusión Ok. y decocción. Y otra diferencia es que al estar en contacto directo con la fuente térmica, podemos decir que extraemos los compuestos activos que no son termosensibles, es decir, que no se degradan con la temperatura. Mientras que en la infusión lo que hacemos es que por arrastre de vapor del agua podemos extraerlos y no necesitamos llevarlo a temperaturas muy extremas que pueden degradar los compuestos activos de sus componentes. Y la maceración ocurre a temperatura ambiente, no necesita calor y por ende aquí podríamos extraer aquellos compuestos solubles con el solvente y que pueden degradarse aún más con la temperatura, por eso lo hacemos a temperatura ambiente. Ahora, en la parte esa parte le respondiste bien con el ejemplo que te di. Entonces, en la parte de extracción ácido-base, Así es. ya, me hablaste de Extracción, que, así es. me hablaste de que en la extracción ácido-base yo utilizaba un componente y me basaba en su pH para yo poder agregar ese componente. Algo así me explicaste al inicio. Entonces, me decías Sí, que, pues. por ejemplo, si yo tengo un ácido, ¿con qué yo debo reaccionarlo para obtener una sal orgánica que sea soluble en agua?
Lo reacciono con un compuesto neutro, con otro ácido para aumentar la acidez, o la reacciono con una base. Con una base. Bien, correcto. Entonces, cuando yo tengo un ácido y veo su pKa o su pH, que es ácido, la idea es reaccionarlo con su base para, en ese caso, neutralizar la muestra y obtener una sal orgánica que sea polar. Porque en una extracción ácido-base los tres componentes son orgánicos, entonces los tres son miscibles entre sí. Y ahí se complica un poco más y se vuelve un poquito tricky la parte de extracción porque todos son miscibles. Entonces me baso en sus propiedades de reactividad para yo poder extraer los componentes a partir de sus bases conjugadas o sus ácidos conjugados. Bien, gracias, Pablo. Entonces te pondré la puntuación completa porque sí me explicaste muchas cosas y esa es la idea. Bien. Bien, chicos. Entonces Vale, vamos a dar gracias. inicio a la clase. Gracias, Paola. Gracias a los chicos que participaron. A Jennifer también, gracias. Me dicen la infusión podría ser para los compuestos pero deshidratados. Sí, podría ser para compuestos deshidratados. Recuerden que todos los compuestos tienen componentes que son metabolitos o analitos importantes que ejercen una función en el organismo. Entonces, todos esos compuestos se conocen como compuestos bioactivos y podríamos extraerlos incluso de compuestos deshidratados. No necesariamente tienen que ser deshidratados, también podríamos trabajar con una muestra de chocolate en polvo embutidos, como les mencionaba en la clase pasada en extracción por Soxhlet, pero yo necesito primero pasar por un pretratamiento donde tengo que secarlo. Entonces, en parte sí lo deshidrataríamos, pero es un pretratamiento previo que se hace para evitar que el agua influya en la parte de la extracción del componente. Bien, entonces vamos a la clase. El día de hoy la clase va a ser un poquito más corta porque vamos a terminar la parte de métodos de extracción. Entonces, si terminamos un poquito antes, podemos hablar al final sobre el proyecto. Y yo sé que aquí muchos chicos ya me han preguntado acerca del proyecto y eso es bueno porque estamos ahí viendo qué se puede hacer. Bien, chicos, entonces la clase pasada vimos los métodos de extracción. El día de hoy vamos a ver los otros métodos de extracción que pueden utilizar dentro de lo que es el proyecto. Y en la parte vamos a ver hoy lo que es percolación. La percolación es un método similar a lo que sería la maceración, porque asimismo lo que hago es es una extracción sólido-líquido, donde quiero extraer un analito mediante el contacto con un solvente que es soluble con ese analito, que es afín. Entonces, nuevamente nos basamos en las propiedades de solubilidad. Entonces, en la percolación, la única diferencia de la maceración es que la percolación es un sistema dinámico, porque además de nosotros dejar reposar la muestra vegetal dentro de un sistema en contacto con un solvente, al final del proceso lo que hacemos es recolectar esa solución saturada y agregamos solvente fresco para poder permitir, en este caso, solubilizar aquellos analitos que no los pude extraer por la saturación del solvente que estaba contenido dentro de ese embudo. Entonces, básicamente nuestro embudo de percolación o un percolador, ese es un percolador que es como un embudo con una forma cónica en la parte de abajo, está compuesta de una llave que es donde nos va a permitir abrirla para extraer todo el solvente que hemos contenido aquí en el percolador. Es una llave de paso, hay que abrirla. El goteo, esto es importante, es un factor muy importante en la percolación. El goteo debe ser lento, porque si lo hacemos muy rápido, entonces no va a haber suficiente contacto mediante la materia vegetal, porque va a pasar muy rápido. Y la idea es que el contacto sea lento y que permita establecer el mayor contacto posible con el analito de interés y poderlo extraer. Entonces, tenemos en la parte de abajo del percolador, siempre colocamos un pedazo, se podría colocar un pedazo de algodón o un pedazo de papel filtro. La idea es que nosotros evitemos que la materia vegetal que va a ser contenida en el percolador no obstruya el paso de la válvula. Entonces, siempre se pone un algodón o un papel filtro para permitir que no pase la materia vegetal y únicamente lo que pase sería el solvente.
Tenemos aquí el algodón, podría ir también una capa de arena, podría ir luego el papel filtro, también sería una forma para evitar el paso de esa materia vegetal. Y en esa parte de aquí ya contenemos lo que es el material vegetal, que en este caso podría ser incluso el triturado de las hojas medicinales también podría ser aquí como una parte de una materia vegetal. Entonces, lo ideal, así como vimos en Soxhlet y en los otros métodos, tanto los que mencionó con Paola como los que mencionó Jennifer, la idea es que yo mantenga el contacto directo con el solvente a través de la reducción de su tamaño de partículas. Entonces, nuevamente, aquí la idea es compactar esa materia vegetal y hacerlo en gránulos muy pequeños, o sea, molerla en el caso de que necesitamos molerla, para permitir mayor área de contacto con el solvente. Porque si está como un sólido, como tal, por ejemplo, los clavitos de olor, no hay que triturarlos porque su forma como tal no va a permitir que penetre a través de todo el sistema. Entonces, quizás dure un poquito más la maceración y lo que queremos es optimizar tiempos. Entonces, en este caso, la materia vegetal nuevamente debe estar molida y eso es lo que vamos a ingresar. La idea de poner la materia vegetal aquí es que nosotros al ingresar el solvente, eso se permanezca en reposo, así como en la maceración durante 12, 24 horas, incluso 3 días, y posterior a eso abrimos la llave y hacemos que el solvente salga en gotas. No demasiado rápido, porque recuerden que aquí vamos a favorecer el contacto. Quizás el solvente que llegó acá mucho antes va a estar más concentrado que lo que saca arriba. Entonces la idea es saturar el solvente que se encuentra en la parte de arriba al hacer contacto con lo que se encuentra en la parte de abajo. Y lo que vamos a tener es un extracto o una solución concentrada, sobresaturada con el analito de interés. También se lo conoce como sangrado o menstruo. Entonces, ese menstruo va a ser netamente el solvente con la parte concentrada del analito de interés. Y la materia vegetal, generalmente, como está aquí humedecida, se lo conoce como droga humedecida. Entonces, también lo pueden ver con esos términos. Y como les mencionaba, además del algodón, de la materia vegetal, lo que se hace por facilidades para evitar que la materia vegetal no se mueva cuando yo agrego el solvente, porque podría pasar que como está en partículas muy pequeñas, al agregar el solvente, este se levante. Entonces se agrega un papel filtro para compactar aún más la muestra y luego se agrega unas esferas de vidrio para generarle un peso y evitar que esa materia vegetal se suba o se mezcle. Entonces se agrega el papel filtro, se lo compacta, se agrega las esferas de vidrio y en la parte de arriba hay un tapón, esta es una cubierta, generalmente esta cubierta se abre, se agrega ahí la materia vegetal, pero en el tapón lo que yo permito es el ingreso del solvente. A veces el papel filtro se lo coloca para que el solvente a través de los poros del papel filtro penetre alrededor de toda la materia vegetal. O se coloca un disco perforado para evitar que el solvente no ocurra en un solo sentido, porque como vemos aquí en la imagen, va el solvente cayendo en un solo sentido y hasta que moje las demás partes de la materia vegetal, puede ser que solamente ocurra en este sentido y la percolación no sería eficiente. Entonces se agrega aquí un papel filtro para permitir la distribución del solvente alrededor de toda la materia vegetal. Entonces, basándonos en eso, podemos decir que la percolación es un método de extracción sólido-líquido donde ponemos en contacto la muestra con un solvente que es afín para que ese solvente pase a través de esa materia vegetal y pueda yo extraer los analitos. Y este embudo que tenemos aquí en pequeña escala, escala laboratorio, se conoce como percolador. Y en la parte de acá de la imagen podemos ver un esquema de un percolador. Como les mencionaba, tenemos aquí una llave de cierre que la vamos a ir abriendo después de que ocurra el proceso de maceración para hacer la recolección. Y ahí viene la parte de percolación. O sea, aquí ocurre la percolación. Nos abrimos la llave a través de la aguja, que es bastante finita, lo que va a permitir es que nosotros podamos observar el goteo y que eso no ocurra de manera muy rápida. Tenemos aquí la parte de la materia vegetal que va a estar humedecida. Para eso, un proceso importante o una técnica importante de hacer la percolación es siempre humedecer en un principio la materia vegetal con el solvente que se va a usar, dejarlo reposar y una vez que formemos un lodo con esa materia vegetal, lo ingresamos al percolador para evitar que la materia no esté muy compacta y que al momento de que ingrese el solvente no quede como que no forme canales. Porque si forma canales es como que existe
un efecto o una influencia negativa que me pueda afectar el rendimiento de la extracción. Sí, todas las clases son grabadas. Ya le subí, la clase pasada se la subí tarde, me parece que se la subí un viernes, pero sí, generalmente la subo el mismo día o máximo el viernes, pero para que ustedes la puedan ver. Bueno, como comentaba, tenemos la materia vegetal, tenemos aquí el papel filtro, nuevamente aquí me dice cómo yo distribuyo mi percolador, tenemos las esferas de vidrio para evitar que se levante la materia prima y aquí está el solvente. Aquí mismo está, aquí se ve mucho más bonito la parte de la tapa, esta cubierta yo la levanto, a través de esa cubierta yo agrego la materia vegetal, pero la abertura del solvente se encuentra en la parte de arriba y aquí es donde yo hago el ingreso del solvente. Entonces, ese es el esquema de un percolador. Entonces, aquí podemos ver otra forma, que era lo que les mencionaba acerca del disco perforado. Tenemos aquí un algodón hidrófilo, una capa de arena que generalmente también se lo suele poner para permitir la filtración del solvente. Tenemos la droga humedecida, que es lo que les mencionaba en la materia vegetal. Cuando ya se encuentra en el percolador, se lo conoce como droga humedecida. Tenemos el papel filtro, una capa de arena y el disco perforado para permitir la distribución homogénea del solvente a través de toda la materia vegetal. Entonces, el mecanismo principal de la percolación es primero, como les decía, humedecer la muestra con el solvente y dejarlo reposar. Puede ser que esté trabajando con 100 gramos, puedo utilizar el 20% del solvente. Vamos a hacer que estamos trabajando con hexano o diclorometano. Entonces, trabajo con hexano, agrego un 20% en volumen con respecto al peso de la materia que voy a analizar. Entonces, si agrego 100 gramos, agregaría 20 gramos de solvente. Diluyo la muestra con ese solvente, formo como una pasta, dejo reposar, eso más que nada para evitar la formación de canales dentro del percolador si estuviera seca la muestra. Y luego en el filtro, perdón, luego en el percolador coloco un algodón que va a actuar como filtro, así como ustedes vieron en el esquema. Coloco un algodón y coloco lo que sería el papel filtro para evitar la obstrucción de la materia vegetal al momento que yo abra la válvula. Inserto la muestra humedecida dentro de lo que sería el percolador, trato de compactarlo y sello esta columna de la muestra mediante otro papel filtro. Luego puedo agregar las bolitas de vidrio para generar un peso y luego sello netamente lo que sería la columna, lo sello. Y en la parte de arriba que tenemos la cubierta o la tapa, levantamos e introducimos el solvente. Y ahí lo que hacemos es dejarlo macerar. En la percolación también se humedece el papel. Sí, lo ideal también sería humedecer, bueno, el algodón más que nada, que es el que me permite ingresar en la parte de abajo, humedecerlo un poquito con el solvente. El papel filtro también se lo podría humedecer para que haga contacto directo con las paredes del percolador o incluso con el papel filtro. O sea, también sería una buena práctica humedecerlo. En la parte de la percolación, como les mencionaba, es un proceso de 2 etapas, donde yo tanto ocurre un proceso de maceración porque dejo el percolador reposar con la muestra vegetal durante 24 horas, ahí ocurre la maceración, no ocurre a temperaturas, y luego lo que hago es abrirlo. Abro la llave, retiro el solvente saturado y tengo mi primera percolación. Extraigo la primera parte de la solución y luego agrego solvente fresco. Como ya la materia se encuentra humedecida y he retirado la mayor parte de analitos, entonces ingreso ese solvente para poder retirar aquello que no pudo retener el otro solvente porque ya se saturó. Retengo los otros analitos y obtengo ya otra materia percolada, un extracto nuevamente, pero es que ese extracto estaría menos enriquecido con el primero, porque el primero se encontraba saturado. Este va a ser un extracto menos enriquecido. Y así mismo puedo repetir nuevamente la percolación utilizando solvente fresco. Por eso yo les mencionaba que ese proceso de percolación es un sistema dinámico, porque una vez que ocurre la primera percolación, puedo agregar solvente fresco y permito maximizar el rendimiento de extracción en un sistema de percolación. Es mucho más efectivo que la maceración porque aquí obtengo la parte de la alimentación fresca del solvente. Entonces utilizo alimentación fresca y maximizo el rendimiento. Y eso que yo les explicaba se conoce como percolación simple. Entonces, básicamente mi percolador tiene esta forma cónica. Al hacer el contacto con el analito, eso se comienza a saturar y extraigo ese solvente saturado y nuevamente ingreso solvente fresco para yo saturar el nuevo solvente. Entonces, es un sistema de percolación simple. Ok.
Entonces tenemos un sistema de percolación simple. La desventaja sería que como estoy en constante uso de solventes, entonces voy a consumir bastante solvente y la extracción siempre se va a realizar utilizando un solvente nuevo. Aquí ya no tengo que hacer nuevamente la maceración porque básicamente ya concentré todos los analitos más importantes en el primer proceso de maceración. Pero cuando agrego solvente nuevo ya puedo nomás dejar abierta la llave que caiga gota a gota para favorecer el contacto con la muestra y va cayendo el solvente fresco, el solvente nuevo. Entonces, eso ocurre en un proceso de percolación simple, pero cuando trabajamos a grandes escalas, ese consumo excesivo de solvente no es tan conveniente para una empresa si hablamos de la parte económica. Y aquí vemos la segunda parte de la repercolación, donde ese solvente que está saturado al inicio, lo separamos, tenemos un extracto rico en la parte de los analitos y luego agregamos el solvente fresco, tal como ocurre aquí. Agregamos solvente nuevo, extraímos la primera parte que es un solvente rico y luego agregamos solvente nuevo y ese solvente nuevo se va a concentrar, pero va a ser medianamente rico. Entonces, nuevamente separamos aquí nuestro extracto y agregamos un nuevo solvente fresco y este solvente va a ser menos concentrado que los dos anteriores. Entonces, tenemos aquí el tercer solvente y estos solventes de aquí podríamos reutilizarlos. El solvente rico, en cambio, ya está bastante concentrado, podríamos dejarlo ahí de esa manera, pero luego podríamos hacer otra percolación utilizando una materia vegetal diferente. Entonces, y utilizando los solventes anteriores. Entonces, como ese está medianamente rico, todavía no está concentrado, utilizo una nueva materia vegetal, agrego el solvente medianamente rico, ahora este solvente medianamente rico se concentra en otros analitos de interés, agrego el solvente pobre y nuevamente ese ya se concentraría aún más y se volvería un solvente medianamente rico. Y al agregar solvente fresco, entonces ese ahora va a retener otros analitos y por lo tanto va a ser un solvente de menor concentración. Y asimismo, hago otra vez el procedimiento utilizando una materia vegetal distinta utilizando también estos solventes para evitar el consumo excesivo de los mismos. Entonces, en escalas más grandes, eso es más conveniente porque, como vemos, utilizamos mucho solvente y, no puede ser, y puede ser poco ventajoso para una industria que trabaja en este sistema de repercolación. Entonces, la idea es reutilizar estos solventes en un proceso de percolación para seguir concentrando analitos y seguir extrayéndolos. Entonces, esa es la idea o la diferencia entre una percolación simple que ocurre en un solo sentido y en una repercolación donde yo utilizo nuevamente estos solventes para extraer los compuestos y poder concentrarlos aún más. Entonces, aquí en la repercolación la eficiencia también va a aumentar porque ya no es en un solo sentido, sino que ya ocurre múltiples veces. Entonces, aumenta la eficiencia de extracción. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Como vieron, la percolación no ocurre a temperaturas altas, ocurre a temperatura ambiente. Y la percolación, a diferencia de la maceración que ocurre en un solo paso, la percolación ocurre en dos pasos. Primero la maceración y luego viene la parte de la recolección y percolación. Entonces, al momento de hacer la recolección, agregamos solvente fresco y nuevamente percolamos. Recolectamos muestra que tiene una menor concentración debido a que agregamos un solvente fresco y así aumentamos la eficiencia de extracción. ¿Qué más podría ser? Y la diferencia es que ese es mucho más técnico porque la maceración solamente dejamos en reposo y podemos agregar agitación, pero en la percolación es un poquito más, no compleja, sino que hay que tener bastante cuidado o controlar mucho más el flujo del goteo del solvente. Porque si ocurre muy lento, puede ser que la extracción sea menos ineficiente en términos de tiempo porque se va a demorar en extraer. Pero si lo hacemos muy rápido, el tiempo de contacto del solvente fresco con la materia vegetal no va a ser adecuado y por ende no voy a extraer los analitos de interés. Esa es como que la diferencia. Ahora, en la parte de digestión tenemos otro proceso que se conoce como digestión, donde aquí utilizamos un solvente, generalmente es un ácido, que va a estar en contacto con una muestra sólida o una muestra líquida, que en este caso pueden ser dispersiones coloidales va a estar en contacto con una muestra líquida y lo que va a hacer es descomponer la materia orgánica
porque vamos a trabajar con temperaturas súper altas y vamos a trabajar con ácidos, descompone la materia orgánica y al final lo que obtenemos es una solución acuosa que tiene una concentración de mi analito de interés. Y esta solución acuosa más adelante la podemos caracterizar y podemos llevarla a un proceso de absorción atómica. Si en este caso queremos analizar minerales, metales, entonces la llevamos por absorción atómica o podemos hacer un sistema de espectroscopía por emisión óptica. Entonces, la digestión es otro método de extracción líquido-líquido o sólido-líquido empleando solventes que son mm, más potentes que permiten la degradación del material orgánico. Generalmente se utilizan ácidos como el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Son ácidos que se pueden utilizar y lo trabajamos a temperaturas muy altas. Otra forma que se puede utilizar la digestión es utilizando un catalizador. O sea, además del solvente, que es el medio de difusión, el medio de reacción, se utiliza un catalizador, puede ser agua oxigenada, ácido perclórico o incluso ácido, perdón, peróxido de hidrógeno o incluso ácido perclórico, que permite acelerar ese proceso de la reacción. Ahora tenemos tres tipos de digestión: la digestión ácida en vaso abierto, la digestión ácida en vaso cerrado y la digestión por horno microondas. La diferencia principal es cómo yo manejo el sistema. La digestión ácida, como dices, es un vaso abierto, puede ser un vaso precipitado, a lo que agrego arriba es un material, un vidrio reloj para minimizar las pérdidas, pero como tal, al ser un vaso abierto y trabajar con temperaturas, puedo tener ciertos inconvenientes, como volatilizar el ácido, volatilizar los compuestos volátiles del analito que son de interés. Entonces, esa es como la desventaja. Y asimismo, al ser un sistema abierto, trabajo a presión atmosférica y generalmente para yo poder descomponer la muestra o acelerar la reacción necesito trabajar a presiones muy altas. Entonces, la eficiencia de una digestión ácida en vaso abierto va a ser menor en comparación a un sistema cerrado que donde yo puedo controlar los parámetros, porque va a ocurrir a presión atmosférica y por ende no voy a llegar a la presión óptima de la reacción. Asimismo, voy a requerir mayores temperaturas porque si trabajo a presión atmosférica, yo necesito aumentar la temperatura de reacción para poder obtener esos componentes. Entonces, puede también ocurrir parte de la degradación térmica si trabajo a temperaturas muy altas y puedo llegar a tener pérdidas importantes que pueden ser de interés en mi analito. La diferencia con un sistema cerrado es que yo ya tengo un sistema hermético que evito la evaporación de los compuestos volátiles, puedo trabajarlo en menor tiempo debido a que al generar, nuevamente hablando de lo que sería la ley de Raúl, genero una presión de vapor debido a los componentes del analito y eso le suma la presión total del sistema, de manera que la presión de vapor aumente y sea similar a la presión atmosférica, permitiendo la ebullición de sus componentes. Entonces, en un sistema de vaso cerrado, la presión interna aumenta y la temperatura de ebullición no tendría que aumentarla demasiado, sino que puedo trabajarlo a condiciones moderadas. Generalmente, en una digestión ácida puede ocurrir puede ocurrir a temperaturas altas entre 80 y 120 y en una digestión ácida en vasos cerrados, si mantengo la presión interna aumentada, puede ser que para acelerar la reacción y trabajarla en menos tiempo, entre 4 horas, aumento también la temperatura de reacción entre 120 a 200 grados. Y la diferencia principal con un horno microondas es que este es un sistema más complejo, es un sistema más controlado, porque yo trabajo ya con un reactor autoclave que es más hermético, tengo algunos sellos, evito las fugas y puedo trabajar a presiones muy altas, de manera que el tiempo de digestión se reduzca, que antes, si antes eran 8 horas, 6 horas, en un horno microondas el tiempo de digestión se reduce entre 10 e incluso 60 minutos. Entonces, hay bastantes desventajas en la digestión por horno microondas. La desventaja más grande es que como es un sistema más preparado, más hermético, entonces el costo de este sistema es muy alto. Pero la desventaja también del horno microondas es que puedo, como es automático, puedo tener un control preciso de temperaturas y presiones. Así evito la degradación térmica de los componentes que están ahí o incluso la evaporación de los analitos de interés. Entonces puedo controlar esas condiciones. Entonces, en una digestión ácida en vaso abierto, aquí tenemos un ejemplo que tenemos una manta calefactora, tenemos ácido nítrico que generalmente se utiliza como parte del medio de reacción y tenemos ahí una muestra sólida que como les mencioné puede ser sólida o líquida y esta se calienta a temperatura de 120 grados centígrados, se obtiene
se obtiene una disolución acuosa, porque la idea es descomponer la materia que se encuentra aquí adentro, se obtiene una disolución acuosa y esta disolución se la puede filtrar y se la pasa a un equipo para caracterizar. Generalmente la digestión siempre se utiliza para determinar el contenido de metales, entonces siempre después de la digestión lo que llevo es la muestra a un proceso de absorción atómica para cuantificar los metales, las trazas de los metales, porque en la digestión ácida sí trabajamos en trazas y por ende vamos a trabajar con caracterizaciones muy pequeñas y especializadas como la absorción atómica, la emisión óptica, entre esas. Em, Le mencionaba que esos inconvenientes en la digestión ácida tienen que ver bastante con el tiempo de reacción, va a demorar más porque va a estar en un sistema abierto, por ende la presión interna del sistema va a ser menor en comparación a la presión atmosférica, entonces necesito trabajar por largos periodos de tiempo para poder extraer ese, o poder descomponer la solución. Van a existir posibles contaminaciones, ya puede ser por la propia humedad. Puedo tener elementos volátiles que puedo perder debido a que al ser un sistema abierto van a haber fugas e incluso el propio ácido se puede evaporizar y puedo perder por incomponentes importantes. Esas serían las principales desventajas de una digestión ácida en vaso abierto. Y aquí hay un videíto que vamos a verlo, pero no tiene que ver mucho con la digestión ácida, sino que me explica otros métodos de extracción acelerados que más que nada permite optimizar tiempos y la parte económica de un sistema de extracción. Vamos a verlo, pero no tiene tanto que ver con la digestión. Me hubiese gustado ponerles un video, pero no encontré un video de extracción, de digestión. Vamos a ver ese de aquí. The accelerated solvent extraction technique is one of the fastest, safest, and easiest techniques available for extracting analytes out of solid and semi-solid samples. Traditional methods such as Soxhlet and sonication are both expensive and painstaking. Se está quedando. Vamos a ver si The lo repito. accelerated solvent extraction technique is one of the fastest, safest, and easiest techniques available for extracting analytes out of solid and semi-solid samples. Traditional methods such as Soxhlet and sonication are both expensive and painstaking. The accelerated solvent extraction technique is faster, easier to use, automated, and requires minimal solvent. Save time and money, increase your productivity, improve reproducibility, and significantly minimize analysts' exposure to solvents. The concept is simple. The accelerated solvent extraction technique uses elevated temperature to increase the extraction efficiency of analytes of interest from their matrix. Elevated pressure is used to keep the solvents in a liquid state as the temperature is increased above their boiling points. By using increased temperature and pressure, solubility of analytes is increased, viscosity of solvent is reduced, and hence, analyte diffusion into the solvent is improved, thereby improving extraction efficiency and reducing extraction time. Here are the steps. Add the prepared sample to the extraction cell and place the cell into the carousel. Select a pre-programmed extraction method and the system will automatically begin the extraction. The system fills the cell with solvent, heats, and pressurizes, keeping a steady 1500 psi and desired temperature. Next, the sample can be allowed to sit exposed to solvent for a predetermined amount of time. This is referred to as a static extraction. Once the static extraction is complete, the system pumps fresh solvent through the cell and pathway and purges with nitrogen. While other methods take up to 8 hours and use hundreds of milliliters or more of solvent, the accelerated solvent extraction technique takes 15 to 30 minutes and requires minimal solvent, typically 10 to 30 milliliters, depending on the application. Because it is automated, reproducibility is improved over traditional methods. The compounds. Also in CLP OLM 04.2A for semivolatiles and pesticides. European and Chinese governments have approved the accelerated solvent extraction technique to determine contaminants in food, like pesticide residues, lipids after acid hydrolysis, fat and additive contents, and flavor profiles. The accelerated solvent extraction technique can also be used to verify supplements like St. John's wort, echinacea,
and ginkgo biloba meet industry guidelines. When you consider the amazing time savings, labor reduction benefits, as well as improved safety and accuracy, it's no wonder the Thermo Scientific ACE 150-350 accelerated solvent extraction system is revolutionizing solvent extraction and sample prep. Bien, chicos. Entonces, más que la parte de digestión, aquí muestra un video sobre la parte de la extracción sólido-líquido acelerada y nos mostraba ahí algunos The beneficios acceler- al utilizar estos sistemas. Bien, entonces el día de hoy vamos a tener una actividad y eso va a ser parte de su próximo informe de laboratorio. Entonces aquí ya les voy a dar las indicaciones. Vamos a entrar a este simulador. Este simulador es netamente visual. Me va a indicar cómo voy a trabajar en un proceso de extracción de cafeína en bolsas de té. Entonces, como es netamente visual, lo que yo voy a hacer o lo que les voy a pedir que ustedes hagan es que calculen la masa experimental si yo les doy ese valor teórico. Entonces tengo el valor teórico de la cafeína en 5 bolsas de té negro, que es 0,282 miligramos, ese es mi valor teórico. Y yo quiero saber cuál fue la masa experimental que obtuve de cafeína si el rendimiento del proceso es 70%. Entonces vamos a pensar que estamos en laboratorio y que realmente obtuvimos una masa experimental de tal manera que el rendimiento del proceso es 70%. Entonces voy a analizar cuáles son las posibles causas de pérdida de la muestra. Ya puede ser que el solvente que utilicé es volátil, entonces se perdió parte del solvente junto con el analito diluido, o podría ser también que al hacer el trasvase de lo que sería el analito en la cafeína que estaba contenida en el matraz hice el trasvase en el en el vidrio reloj, pudo haber perdido muestra porque se quedó en el matraz y no la pesé completamente. Entonces pueden haber ahí ciertas pérdidas y eso es lo que quiero que ustedes analicen en su informe de laboratorio, utilizando los datos que nos muestra el simulador. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver conmigo cómo se utiliza el simulador y más adelante los voy a separar en grupos para que ustedes vayan viendo si tienen acceso al simulador, porque les va a pedir crear una cuenta y les va a pedir trabajar con Adobe Flash Player. Entonces, ahorita estoy ingresando al simulador, es más, les voy a pasar por aquí en el chat eh, el link del simulador. También les voy a pasar por WhatsApp ya mismo. Entonces, aquí ingresar al simulador. Cuando ustedes ingresan, les va a pedir trabajar con una cuenta creada. Entonces, le dan al login. En el celular ya vi que con el otro grupo no les funcionó con el celular, así que yo les recomiendo que trabajen desde la laptop, porque en el celular les sale como que prohibido el ingreso. Entonces van al login y cuando están en login yo les pido por favor que se creen la cuenta con Spol. En este caso yo ya me la creé, pero ustedes tendrían que acceder aquí donde dice Create Account, crear una cuenta, ingresan acá al Create Account, tienen que agregar su email, nuevamente agregar su email, agregar una contraseña y confirmar la contraseña. Entonces esa parte aquí no es necesario que la llenen porque no están los asteriscos, pero con que pongan su email ya pueden registrarse. Una vez que se registran, ingresan nuevamente al link del simulador que está aquí. Vamos a regresar para que vean todo el procedimiento. Ya, ingresan al link del simulador, ponen su email. Aquí voy a poner mi email, mi contraseña y le doy a login. Ella ya está ingresada. No me va a salir nada porque luego tengo que aplazar en las pestañas. Aquí tenemos las pestañas de teoría y me va a explicar un poco de cómo ocurre la extracción de la cafeína en las bolsas de té. Me pone un objetivo, me pone aquí toda la parte de teoría que yo debo entender en la solubilidad de la cafeína. En este caso vamos a utilizar diclorometano, que es un solvente eh, medianamente polar para poder extraer la cafeína. Y tengo el principio. Sí, Paola. No, no es Paola, creo que era Arlette. Arlette me dijo que estaba haciendo. Disculpe, no se ve lo que está compartiendo la pantalla del link de la página. Oh, ok. No puede ser. No puede ser. Ya, ok. Vamos de nuevo. Sí, mil disculpas, chicos. Mil disculpas. A ver, vamos al link del... eh, ya. Ok, entonces, vamos a hacerlo desde el inicio.
Bien, entonces aquí ingresa el simulador. Cuando ustedes ingresan al simulador, les va a pedir iniciar sesión. Entonces ustedes le van a dar a login. Y en esa parte, la idea es que ustedes se creen una cuenta con Spoil. No lo he intentado con Google, a lo mejor sí me deja crearlo con Google. Pero como no tienen cuenta, se van a ir a donde dice Create Account. Aquí llenan el email, confirman cuál es su email, repitiendo aquí lo mismo, agregan una contraseña y confirman la contraseña. No es necesario que llenen eso porque los asteriscos solamente están en esos campos de arriba. Entonces, una vez que se crean la cuenta, van a ingresar nuevamente al link del simulador que les mandé por Zoom y ponen aquí su user, que en este caso sería el email, y la contraseña con la que ustedes crearon la cuenta. Bien, ahí ya ingresé. Aquí no les va a salir nada, pero cuando ustedes aplazan a las pestañas, ahí les va a recién cargar la teoría. Por ejemplo, aquí dice teoría. Sí, Jennifer, no te escucho, Jennifer. Entonces sí, ya estás hablando. Buenos días, me escucha ahí, disculpa. Ahí sí ya te escucho. Ya, lo que pasa es que cuando abrí la página y ya iba a poner como para crear la cuenta, me salía error. ¿Lo estás haciendo desde el celular? No, estoy de una computadora aquí en Moscú. Y lo creaste con la cuenta de Sport. Sí, vuelvo a intentar igualmente, ahí le confirmo ya. Ya, ok. Ya mismo que nos separamos en los grupos, ahí me dicen cuáles son los problemas para acceder al simulador. Sí, porque a algunos no les falla, les está fallando el simulador. Entonces, lo que ustedes ingresan a categoría, aquí les sale toda la parte del principio de extracción, qué es lo que van a obtener. Y si se van a procedimientos, este procedimiento les puede ayudar bastante para hacer sus informes de laboratorio, quizá todo detallado. Entonces, ustedes pueden agregar estos procedimientos en un diagrama de bloques y reportarlos en sus informes. Aquí está todo el procedimiento. Ahora, en esa parte del procedimiento, aquí debería salirles la simulación, pero si van ustedes abajo, dice que desafortunadamente el laboratorio virtual requiere un Adobe Flash Player y por ende no se puede acceder desde el computador. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Acá arriba dice Adobe Flash EOL, que creo que a unos les sale como fin de vida del Adobe Flash en español. Entonces le dan clic ahí, me va a salir que debo descargar el Adobe Flash Player. Entonces aquí me sale que debo descargarlo y me dice alternativas para descargar: Windows, Macintosh o Linux. Vamos a descargar para Windows. Yo ya lo tengo descargado, pero vamos a descargarlo de nuevo para que ustedes lo vean conmigo. Entonces ya lo tengo descargado, lo abro y me sale esta pantalla en blanco. Entonces ustedes se van a archivo, van a abrir y aquí van a poner la dirección del simulador, del enlace. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos aquí en Procedure y aquí me salía animación link? Entonces, ese link de animación link es el que yo voy a copiar y lo voy a llevar al Adobe Flash Player, la ventanita que me salió. Pongo aceptar y aquí se me abre el laboratorio virtual. Entonces aquí le pongo Start y aquí me va a dar todo el procedimiento de cómo ocurre. Y aquí me está mostrando todos los materiales, le doy a Continue y aquí me sale, ¿qué es lo que hago? Primero voy a diluir las bolsitas de té en agua. Entonces aquí vamos a verlo conmigo en caso de que tengan problemas. Voy a diluir las bolsitas de té en una solución acuosa a temperatura a alta temperatura. Y ahí, ¿qué proceso tenemos? Un proceso de decocción, porque estoy a la vez que caliento y someto a la temperatura a la muestra a altas temperaturas, lo que hago es extraer los analitos, en este caso la cafeína. Entonces, considero una porción de cafeína, mido el volumen que extraje, lo agrego en un embudo de decantación y voy a aprovecharme de su propiedad de solubilidad. Entonces, recordemos que en una extracción sólido líquido agregaba un compuesto orgánico que era afín al analito para poderlo yo extraer. Entonces aquí pongo diclorometano. El diclorometano es un compuesto orgánico, entonces me va a permitir generar dos fases heterogéneas, donde el diclorometano, al mezclarlo con la cafeína, voy a retener esos analitos de cafeína en el compuesto orgánico. Entonces, aquí remuevo, venteo, siempre es necesario ventear el embudo de decantación porque al hacer eso genero gases, entonces preferiblemente lo venteo.
Y entonces, te extraigo el diclorometano tiene los analitos que son la cafeína, que era lo que queríamos cuantificar, y aquí me recomienda el video hacerlo múltiples veces, esa parte de lavado con diclorometano, porque como les dije, el diclorometano se puede saturar, entonces lo que hacemos ahí es nuevamente ponerlo en contacto con la muestra, mezclamos, venteamos, y tenemos otra parte del extracto con menor concentración. Mezclo, venteo y luego obtengo ahí mi sistema mi embudo de decantación. Extraigo el diclorometano y esto me parece que lo hace 3 veces, así que vamos a adelantar un poquito. Diclorometano, agrego por alícuotas, cierro, mezclo, extraigo el diclorometano y bien, eso ya es todo el diclorometano. Todas las 3 veces que lo hice lo puse en ese matraz de Lickmeyer. Lo que ahí hace es agregar sulfato de sodio anhídrido, más que nada para remover, es un agente desecante, para remover el contenido de humedad en el diclorometano, porque trabajamos con una solución acuosa, entonces no queremos que el agua interfiera. Entonces, lo ideal ahí sería hacer una filtración por gravedad para que el sólido se retenga y poder extraer únicamente el diclorometano con el analito. Bien, ahí está el matraz con el diclorometano y lo que va a hacer es llevarlo a ebullición. El diclorometano es un compuesto volátil, entonces se va a volatilizar y lo que voy a contener en la parte de abajo es la cafeína cruda. Y ahí ya lo ebullió el diclorometano y ahí está la cafeína. Esa cafeína eh, lo que va a hacer es ponerle un tubo para poderla concentrar, la lleva a una plancha de calentamiento, va a llegar a su punto de fusión, que vendría a ser entre 200 grados centígrados, 230, y al tenerlo, no, permito, más que fusión, punto de ebullición, y me permite concentrarlos en ese tubo que yo ingresé. Ese es un vidrio reloj. Saco el tubo y como ya la cafeína se encuentra solidificada en ese tubo, lo que hago es raspar. Raspo y ya tengo la cafeína. Entonces, esa cafeína luego la voy a cuantificar. Bien, entonces ahí ya tengo la cafeína, la peso y ya tengo el peso de la cafeína. Bien, entonces ahí lo que hace es usar un tubo capilar para determinar el punto de fusión. Recuerden que el punto de fusión nos permitía determinar si un compuesto se encontraba puro en función de su rango. Y generalmente un rango para un compuesto puro está entre 1 a 3 grados centígrados. Entonces ella me determinó el punto de fusión de la cafeína para ver qué tan puro está. Generalmente no va a estar puro porque tengo diclorometano. Bien, entonces ese es el simulador. Como le dije, es netamente visual, pero la idea es que ustedes interpreten cuáles fueron los procedimientos, en qué manera pueden ocasionarse pérdidas. Como vimos, el diclorometano se tiene que evaporar, entonces tenemos también que la parte del contenido de la cafeína se tiene que solidificar a través del tubo. Entonces puede ser que parte de la cafeína se haya quedado en el tubo o se haya quedado en el matraz de Erlenmeyer, entonces eso me generó pérdidas al momento de hacer el peso. Nuevamente, ¿cómo van a encontrar el simulador? Ustedes se van aquí a la parte donde dice procedimiento. Una vez que se crean la cuenta, ingresan a procedimiento, se van a Adobe Flash EOL, que a uno le sale como fin de vida del Adobe Flash. Les sale esta página y aquí les da opciones para descargar el Adobe Flash. Entonces, ustedes pueden ponerle a Windows, Macintosh o Linux, dependiendo de qué sistema operativo tengan. Si le dan a Windows, se les va a descargar ese plugin. Entonces, ya yo lo tengo descargado. Y lo que hago es hacer clic en el plugin descargado. Me sale la ventana, me voy a abrir, archivo, abrir, y me pide indicar la dirección del URL. Entonces, nuevamente, como está en procedimiento, aquí me dice link de la animación. Cojo este link y este link es el que voy a copiar y lo voy a pegar en la ventana de Adobe. Pongo aceptar y ahí ya me sale la animación. Entonces, más que nada para que puedan acceder para hacer sus informes. Bien, chicos, entonces, bueno, si quieren más aprender del simulador, aquí hay como una pequeña lección para ver si quedó claro para qué funcionó cada solvente, cada reactivo. Aquí no vi que había, creo que no hay nada. Ah, claro, aquí creo que era la parte del simulador.
Aquí dice assignment, aquí les preguntan les hacen una serie de preguntas para ver si comprendieron el tema y que ustedes puedan investigar. Esto les puede ayudar bastante para hacer el análisis de resultados y comprender un poquito más el proceso. Y eso, chicos. Entonces, no sé si quedó claro cómo usar el simulador. Ahorita que nos reunamos en grupo, vamos a ver si tienen problemas para acceder al simulador y yo me voy a ir conectando a cada sala para ver si pudieron más que nada ingresar. Háganlo con su cuenta de Spol. No sé qué tan conveniente sea con la de Gmail, si se les vaya a bloquear o algo, pero háganlo con Spol. Y háganlo desde una computadora porque en el celular ya vi que no les coge algunos, entonces puede ser que les salga que está bloqueada la cuenta. Bien, entonces vamos a dejar de compartir y los voy a separar en grupos. Antes de irnos, ¿hay alguna pregunta, chicos? Bien, entonces acabo de crear las salas. Por favor, váyanse uniendo con sus grupos de trabajo y vayan viendo si les funciona el simulador. Listo, en media hora nos unimos, chicos. Bien, chicos, ya estamos ingresando a la sala principal. Bien, chicos. Entonces, quedó clara la actividad, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que estamos trabajando en un laboratorio y vamos a hacer los cálculos con respecto a esos valores. Este es el valor teórico de la cafeína en 5 bolsas de té. Entonces, si utilizo las mismas 5 bolsas y obtuve un rendimiento del 70%, entonces, ¿cuánta masa experimental realmente obtuve? Ese es el cálculo que ustedes van a reportar en su informe. Ahora, en el análisis de resultados van a evaluar cuáles son las pérdidas más comunes que se dan en ese tipo de práctica. Por eso ponemos el ejemplo que tuvimos 70%, entonces, ¿cuáles serían las posibles causas de pérdida en este tipo de extracción sólido-líquido con diclorometal? Bien, entonces, preguntas 6 acerca del informe. El informe se los presenta la siguiente semana. No vamos a... mm, No, es más, no se los voy a poner la siguiente semana. Se las voy a poner porque la siguiente semana es la presentación del anteproyecto y lo que no quiero es que se les acumule el anteproyecto con el... No quiero que se les acumule el anteproyecto con el informe. Se los voy a dejar la semana después del anteproyecto, antes de la semana de exámenes. Hay que hacer gráficas, no es necesario hacer gráficas, porque solo tienes un punto, entonces no tanto gráficas. Ahora que si tú quieres, más que nada en la parte del diagrama de flujo de procesos, quieres poner imágenes del simulador, de todos los pasos, puedes hacerlo. Eso sí es opcional para cada uno, pueden hacerlo. Toman captura del simulador en el paso que estaban y lo ponen como parte de su diagrama de procesos. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, entonces no se olviden que la siguiente clase nosotros tenemos feriado, pero nosotros no perdemos esa clase porque regresamos el día miércoles. Entonces, esa clase no va a haber participación, esa clase netamente vamos a trabajar en el avance del proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Esa parte del proyecto es netamente teórica. Entonces, ese día de la clase ustedes van a venir, me van a presentar los dos temas de proyecto que ustedes proponen, ya sea con diapositivas o si quieren directamente con el documento en Word que ustedes han hecho, y me van a presentar qué es lo que van a hacer con sus dos anteproyectos. ¿Cuál es la metodología? Todo lo que yo les puse en aula virtual desglosado ahí en la tarea, eso quiero que esté en su documento. Y me lo pueden presentar en diapositivas. La idea es que me presenten las dos temáticas para escoger una y ver si un grupo
no la está trabajando y si no la está trabajando se pueden quedar con esa. Si está repetida, entonces nos tocará quedarnos con la segunda opción. Esa es la idea de las dos temáticas. Y ver que también sea fácil, porque recuerden que lo vamos a hacer en casa. Entonces, todos los materiales deben conseguirlos en casa. No es factible pedir prestados reactivos en SPOL porque ya cada uno de los laboratorios tienen sus propios reactivos y si pedimos, entonces como que hay que primero pedir la autorización de parte de la coordinadora del departamento de química, entonces es más complicado ahí. Tenemos la otra opción de que si es posible, en noviembre nos van a dar los laboratorios de orgánica. Entonces, si es posible, eh, yo tendría que coordinar con ustedes a ver si hacemos los proyectos en el laboratorio, pero yo creo que más factible lo hagan desde casa. Pero sí, yo los citaría un día de estos para hacer como una pequeña práctica y no se pierdan la parte experimental de lo que vimos en clase todo este periodo. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. No quiero que me hagan la parte teórica. Recuerden la parte experimental. Recuerden que la experimental la trabajamos en el segundo parcial. En ese parcial solamente es teoría, teoría. Toda la investigación en base a papers experimentales que hayan hecho extracción del compuesto activo de su interés. Listo. Con respecto a la lista, a ver, sí están todos, pero me faltó un chico que es Gianmarco Ortiz. Si él está aquí, me avisa para poner la asistencia. El resto sí ya le puse asistencia. Miss, disculpe, él tuvo que retirarse por motivos que el internet por donde estaba antes de que se le fuera, él se retiró. Ah, ok, 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 ya le voy a poner la asistencia. Pero sí, mientras haya estado su grupo, a ver, ya le actualicé. Ya. Listo, chicos. Entonces todos tienen asistencia, no se preocupen por eso. Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Que tengan un bonito feriado y nos vemos para la revisión del anteproyecto la siguiente semana. Listo, chicos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Miss. Chao. Chao, Chao, chicos. Miss.